Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos empezado como bien quedamos, que empezaríamos el Evangelio de nuevo. ¿Recordáis que habíamos dicho que empezaríamos? Bueno, pues ahora vamos a empezar con los 10 mandamientos de Moisés. ¿Bien? Bueno, pero antes de iniciar empezaremos con Joana de Angelis, que sabemos que tiene, bueno, pues eh, unos libros fantásticos en la cual me gustan y me encantan. Bueno, hablaremos sobre episodios diarios, el capítulo 24, el poder. No deplores la función o la tarea humilde en la cual te encuentras edificando el futuro. Todas las realizaciones, por más grandiosas que sean, no dispensan la participación de las aparentes y pequeñas contribuciones que, en último análisis, son las fundamentales. El mejor engranaje puede desarticularse cuando se destruye un modesto tornillo. Antes de pasar a la diapositiva que estoy leyendo, me gustaría recordar esto tan importante. Dice, no deplores la función o la tarea humilde, ¿bien?, en la cual te encuentras edificando el futuro. Con la tarea humilde que nos pensamos que va a quedar simplemente, que nadie va a saber, estamos edificando el futuro. La maquinaria más sofisticada se estructura con el mineral transformado sin haber tenido antes otra aplicación. Todas las tareas que promueven la vida son de relevante significado. No es la función de lo que dignifica al hombre, sino éste quien la ennoblece. De ese modo, realiza tu deber con la conciencia de que es de suma importancia con el concierto general de la vida. Los altos cargos y el poder son compromisos graves para aquellos que los poseen. La cumbre fácilmente lleva a la caída, dadas las circunstancias en que se presenta y las facilidades de que se reviste. El poder casi siempre conduce a la corrupción frente a la transitoria posición de que se rodea con peligros y gravámenes. El verdadero poder es el del amor, aquel que viene de Dios, que hace a los hombres fuertes en cualquier función y dignos, íntegros en todas las actividades. Haz tu parte con el poder del amor y prosigue feliz hasta la victoria final. Bueno, haremos un poquito de oración como siempre y recordemos que es muy importante en la misma familia que haya siempre alguien que esté dispuesto. No que hoy te toca a ti, que hoy me toca a mí, que yo la hice ayer, no importa. Bien, seamos siempre, lancémonos siempre voluntariamente a hacer la oración. Bueno, Padre amado, estamos leyendo estas actividades o estos libros tan fantásticos del Evangelio. Y no es que lo estemos leyendo, sino también estamos analizando. Hoy, como bien sabes, Padre, vamos a tocar sobre el Antiguo Testamento, sobre Moisés, en la cual él también ya empezó enseñándonos las leyes que venían de ti. Realmente, con el pasar del tiempo, las hemos modificado, la raza humana, las personas, las hemos modificado y adaptado a nuestras conveniencias, pero por esto queda impregnado en los libros las enseñanzas de Moisés para que recordemos cómo Él nos las dejó. Por tanto, Padre amado, quisiera pedirte tu ayuda para que podamos encontrar la palabra exacta, para que podamos distinguir lo bueno de lo que, o mejor dicho, la ley de Dios con la ley de los hombres. Ayúdanos, por favor, en estos momentos de estudio para que encontremos la respuesta para nuestra vida, para que seamos conscientes de todo lo que estamos aprendiendo que servirá para un futuro no muy lejano. Por tanto, Maestro Jesús, también te pido a ti
esta pequeña colaboración, como bien nos dijiste, donde se unen dos o tres, dos o más en mi nombre, allí estaré yo. Por lo tanto, estamos junto con los espíritus que nos asisten, que nos atienden y que también vienen a aprender como nosotros. Así, Maestro Jesús, ayúdanos por favor a esclarecernos. Perdón. Como bien digo muchas veces, no importa lo brillante que salga el Evangelio, sino sí que importa la mucha claridad que vayamos a aprovecharnos de él. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, Padre. Y vamos a iniciar el Evangelio de hoy. Bueno, Moisés y los 10 mandamientos. Dice, la ley de Dios está formulada en estos 10 mandamientos. Yo soy el Señor. Recordemos que en ciertas religiones, para ocultar, como hemos dicho en la oración, ciertas cosas que no les conviene, han modificado. Y en muchos lugares, el primer mandamiento de Moisés en la Biblia modificada se encuentra, amarás a Dios sobre todas las cosas. Punto. Bien, así modificamos las cosas a nuestra conveniencia. Sí, pero veremos que no es así. Dice el primer mandamiento, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la casa de servidumbre. Sabemos que Moisés, bien, por voluntad de Dios, sacó a los esclavos de la servidumbre en donde estaban viviendo porque no había reposo, no había descanso y simplemente eran esclavos del trabajo. Y Moisés, bajo su energía, su mediumnidad, recordemos que Moisés era un gran medium, y en la cual podemos pensar que los 10 mandamientos están inspirados por Dios, sí, posiblemente por Jesús. Pero después hay las otras enseñanzas, ¿no? Donde habla del ojo por ojo, diente por diente, donde habla de devolver a la mujer adúltera, bueno, donde habla muchas otras enseñanzas donde estaban creadas para el pueblo de aquel tiempo. Bien, iremos ahora investigando un poquitín más. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás escultura ni imagen alguna de la que hay arriba en el cielo, ni de la de que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no las adorarás ni les darás culto. Bueno, tenemos ciertas religiones que viven de las imágenes de Dios, ¿no? Eh, por esto han modificado los 10 mandamientos porque si no se contradeciría. Y la forma de que no se contradizca es cambiarlo y modificarlo y hacerlo a la necesidad de cada uno. Vemos que nos dice, no harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. También dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí podríamos añadir, no hagamos dioses de las personas. Porque en verdad muchas veces pensamos, no, ostras, es que aquel conferenciante me encanta, lo tengo como, bueno, todos somos humanos. Bien, a Jesús que muchas veces busco este raciocinio que está en el Evangelio, le preguntan, maestro bueno, ¿qué de hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y lo primero que aclaró Jesús fue, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Por lo tanto, recordemos, Jesús es un hijo muy antiguo. Sabemos que Dios siempre ha estado creando, por lo tanto, desde que el mundo es mundo, no desde que nuestro planeta o nuestro sistema solar está creado, sino desde que el universo infinito está creado, Dios siempre ha estado creando. Por lo tanto, no podemos pensar que Dios estaba sentado sin hacer nada y pensando, me estoy aburriendo, han pasado siglos y siglos, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a crear la tierra y voy a poner vida en ella.
Es impensable esto. Por tanto, Dios ha creado siempre y siempre hay espíritus más avanzados que nosotros, como podemos poner a Jesús. Jesús es el tipo más perfecto que ha venido en la tierra. Por tanto, hemos de aprender de él o aprendamos de él. Después han venido junto con él otros, Moisés, ¿no? Buda y otros muchos más, en la cual hacen este apoyo que es preciso para levantar nuestro planeta Tierra. Pero vemos que nos dice, eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no las adorarás ni les darás culto. Sabemos que hay muchas religiones que viven de las imágenes, que viven de las imágenes porque es una forma de hucha muy grande. Bien, por lo tanto, pensemos que no hace falta llevar una cruz, no es preciso llevar una pulsera, un anillo, algún grabado de oro, no importa porque no hay que hacer imagen de Dios. Antes hemos dicho que Jesús no es Dios. Vemos muy claramente cuando a Jesús le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar, que esto yo lo he recordado muchas veces, porque Jesús podía haber dicho, si Jesús hubiese sido Dios, habría dicho, ay, pues cuando oréis, llorad así, Jesús mío de mi corazón, Dios mío de mi vida. ¿No? Jesús cuando nos enseñó a orar, nos dijo, y cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. Bien, Jesús nos autodirige que oremos a Dios nuestro Padre. Bueno, continuamos. No, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Aquí nos podemos detener un poquitín porque podemos pensar, ¿qué significa esto? Aquí hay una pregunta muy importante que siempre me hago, no porque Jesús en ciertas circunstancias nos habla de Dios, amarás a Dios, ¿no? Bueno, todas las cosas de Dios y a veces, en algunas veces, nos habla de Padre. Cuando nos enseña a orar, nos dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro, bien, y en muchas ocasiones nos habla de Padre y otras veces de Dios. La verdad es que cuando estemos hablando con público, con gente, con la familia, vamos a hablar de Dios. Porque si utilizamos mucho esta palabra, le vamos a quitar la luz que tiene, le vamos a quitar el brillo que tiene, la verdad que tiene. Por esto, cuando hacemos oración directamente a Dios, oremos a nuestro Padre. Pero cuando estemos hablando de las leyes, de sabernos comportar, de cualquier cosa, estamos hablando de Dios. ¿Ven? La gran diferencia. No mal utilicemos la palabra Padre, porque perdería este valor intrínseco que tiene que Jesús nos enseñó. No tomarás en vano el nombre de Dios, del Señor tu Dios. Por tanto, tengamos un respeto. No lo mal utilicemos. No lo utilicemos simplemente como burla o simplemente como hablar. Bien. Acuérdate de santificar el día de descanso. Podríamos pensar, bueno, pues que ya tenemos el domingo. Es verdad que hay mucha gente que están trabajando muchas horas diarias y semanales. ¿Por qué nos enseña, por qué nos enseña Moisés o la ley de Dios? Acuérdate de santificar el día de sábado. Simplemente para que tengamos un día relacionado no con la iglesia, no con la religión, no hace falta, sino para la familia, que estemos juntos, que vayamos juntos aquí, que vayamos juntos allá, que pasemos también nuestras horas o nuestro ratito hablando de Dios, haciendo el Evangelio, ¿no? Hablando de moralidad.
que no sea simplemente trabajo, trabajo y diversión, que no sea simplemente trabajo y diversión, sino que tengamos también, que recordemos también de santificar el día de descanso, que no es que sea ni el día de sábado ni el domingo. Podemos nosotros hacerlo a nuestra conveniencia, que no sea todo trabajo, que no sea todo simplemente el dinero. También es importante la familia, también es importante las oraciones, también todo esto hace un pack para nuestra vida. Bien, si solamente hiciéramos oración, la vida nos comería porque no tendríamos dinero para poder comprar. Y hemos de tener la satisfacción de poder comprar una casa, de poder adquirir un coche, de poder tener las mínimas condiciones. Si solamente hiciéramos como los monjes que están en cualquier lugar haciendo, se pasan todo el día haciendo oración, bueno, pues ¿quién no avanzaría en nuestro planeta? Los científicos tendrían que cerrar, los químicos tendrían que cerrar, no habrían medicamentos, no, todos orando, sin embargo, no es la solución. ¿Ok? Por esto, santificar el día de sábado, pensemos que en el tiempo de Moisés había la esclavitud donde no había un día de descanso. Actualmente sí que los hay. Hay días de descanso, vacaciones y más, días personales y más, ¿no? Pero recordemos de tener este día de descanso para nosotros, para que no se termine todo con el trabajo y para los nuestros, que podamos juntarnos todos y podamos hacer, vamos a hacer este evangelio, vamos a moralizar la familia, vamos a estructurar la familia. ¿Bien? Continuamos. Honra a tu padre y a tu madre, el cuarto, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Vamos a hacer dos partes distintas de este mandamiento. Vemos que dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no dice a tu padre y a tu madre que sean buenos, que sean cariñosos, que sean caritativos, que sean humildes. Honra a tu padre y a tu madre. Punto. A partir de aquí podemos hacer con nuestra vida lo que queremos. Que podemos apartarnos de las leyes de Dios, podemos. Pero a continuación vendrán las consecuencias, porque nuestros padres sean agresivos, sean complicados, sean en parte alcohólicos, siempre que no haya, que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Siempre que no haya violencia, siempre podemos cuidarnos, no, debemos cuidar de nuestros padres, aunque nos maltraten, no importa, siempre que no haya palizas, siempre que no haya todo. Esto no, esto siempre hay que apartarse. Pero vemos que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, sin distinción, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Y podemos pensar, ¿por qué Dios me dará mucho tiempo si hay gente que también honra a su padre y a su madre, sin embargo se muere a tierna edad o temprano? Entonces, ¿de qué sirve, no? Os que yo, si cuido de mis padres, voy a estar viviendo hasta los 100 años. Quizás sí, quizás no. Ojalá me parezca mi madre, que vivió hasta los 101 años con plenas facultades mentales y leía perfectamente bien. Ojalá me pareciese a ella, pero esto solamente lo sabe Dios. Nos dice, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará, para que tengamos la conciencia tranquila de haber hecho las cosas bien. Si nos tenemos que esforzar, siempre me pregunto, ¿qué miran los padres para los hijos? Miran, oh, es que hoy es domingo, no, no, hoy no voy a cuidar a mi hijo. No, ellos nos cuidan, nos protegen, no importa si nos hacemos la caquita encima, no importa si nos caemos, ellos siempre están pendientes de nosotros.
¿Qué ocurre cuando ellos se hacen mayores? ¿Los encerramos a una residencia? ¿Continuamos cuidándolos de la misma manera que ellos nos cuidaron a nosotros? Así deberíamos hacer. No digo que la respuesta de la residencia sea negativo. Hay situaciones que no hay otra alternativa. Os voy a explicar una cosa que yo directamente me encontré. Cuando estaba mi suegra, cayó enferma y tuvieron por desgracia cortarle, por culpa del azúcar, cortarle las dos piernas. Era una mujer mayor y pesaba, era muy gorda y pesaba mucho. Y ella era imposible valerse. Entonces, la solución y la respuesta, ¿qué es? Ponerla a una residencia, a un lugar para que se cuiden de ella. Esta habría sido mi opción. Sin embargo, mi mujer dijo, José, mi madre ahora me necesita. Pero yo le dije, estamos trabajando los dos. Si ahora te vas, puedes perder el trabajo. ¿Y de qué viviremos? ¿De qué nos mantendremos? Tenemos dos hijas. ¿Cómo vamos a avanzar? Y me dijo, no te preocupes, José, Dios ya proveerá. Fue una gran lección para mí porque fue así. Ella se cuidó y muchas veces se quedaba en casa de su madre porque por la noche tenía que levantarse, darle la vuelta a su madre, porque era incapaz de darse la vuelta. Se portó excelentemente bien. Por esto, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no es preciso que viva ella, por ejemplo, 100 años. No es preciso, pero ella tiene la conciencia tranquila de haberse comportado como una verdadera hija. Recordemos esto. Cuando hay un matrimonio y tiene hijos, ostras, tenemos 4 hijos y ahora va a venir otro. Son 5 ya. ¿Qué hacemos? ¿Lo damos? No. ¿Lo vamos a abandonar? No. ¿Lo vamos a abortar? No. Si caben 4 con el matrimonio, también van a caber 5. Entonces mi pregunta está, ¿por qué con 5 hijos no se pueden cuidar de unos padres? O simplemente, un hijo, ¿por qué no se puede cuidar de unos padres? Cuando antes los padres no limitaron nada para los hijos. Y fácil es decir, no, es que en tal lugar estarán más bien cuidados. Allí se levanta a su hora, allí tiene, le dan el medicamento, lo duchan, lo alimentan. Y en casa, ¿por qué no? Pensemos un poquitín esto, porque ya nos enseña de los 10 mandamientos, nos enseña, honra a tu padre y a tu madre, adultos también, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Por lo tanto, queremos vivir con tranquilidad, con armonía el resto de nuestra vida. Honremos a nuestro padre y a nuestra madre, sean como ellos sean. Y esto significa también no criticarlos, sino más bien, ay, mis padres me dieron la vida, siempre hablar con el amor y el cariño de mis padres, no diciendo a los demás lo mal que se portaron, sino ellos pensemos que hicieron cuanto sabían, no podemos ni debemos exigirles más. Vamos a por el siguiente. No matarás. El mandamiento quinto, no matarás. Pero no matarás, ¿qué significa? Yo no he matado a nadie, pero con una firma se puede matar. Pero también hemos de pensar que este matar significa no autoanasia, porque esto también me estoy matando a mí. De la misma manera que Dios permite cuando yo voy a nacer,
dejemos en manos de Dios cuando Dios crea oportuno llevarnos al mundo espiritual. No adelantemos ni un minuto, ni un segundo. Cuando Dios lo permita, ya haremos que nos marchemos. Eutanasia, sin ninguna excusa, no. Suicidio, sin ninguna excusa, no, porque me encuentro mal, porque voy en declive, porque no tengo salida y seguramente que, que antes de que me cuiden prefiero yo marcharme con tranquilidad, que me pongan una inyección, yo me dormiré relajado, tranquilo y los demás se cuidarán, bueno, no tendrán el problema que quedará conmigo. No, porque Dios sabe de las cosas que nos acontece y que a continuación pasarán. Quién sabe si Dios tiene la voluntad de que nosotros, mayores y adultos, quizás encerrados o sentados en una silla de ruedas, tenemos que dar eh, el trabajo, entre comillas, de nuestro hijo para que vivamos y nos unifiquemos más. No sabemos lo que hay detrás que nos impulsa a vivir de la manera que Dios ya tiene preparado para nosotros. Bueno, también no matarás, también, también podríamos llamar al aborto. El aborto, sabemos que el embarazo, a partir de que el cigoto ha entrado, o sea, el óvulo ha estado fecundado por el espermatozoide, a partir de que el cigoto ya tiene vida propia, no debemos, no debemos de matarlo, porque hay precauciones antes. Antes hay precauciones. Un día os hablaré de qué ocurre cuando una mujer está violada. Podríamos pensar, bueno, esto lo haremos otro día más amplio. Podríamos pensar que el feto tiene la culpa de que el padre haya sido un violador. No, son dos vidas completamente distintas. Podemos pensar que por el recuerdo, mi hijo me traerá el recuerdo de aquel violador que fue una mala persona. No, son dos personas distintas. Bien, ahora nos iríamos en este lugar, pero pensemos que el no matar significa también no abortar, porque a partir de que el cigoto tiene vida propia, ya no deberíamos, a partir de aquí ya se está formando un nuevo ser y nadie tiene el derecho de matar a nadie. Seguimos porque hoy no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, fijémonos que son cosas sencillas, pero muy importantes. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de las que son de él. Por tanto, si esto lo pusiéramos en práctica, las guerras se habrían terminado, los odios se habrían terminado. ¿Hace falta más leyes porque necesitamos? No, si cumpliésemos las leyes de los 10 mandamientos que nos entregó Moisés, habría suficiente para vivir bien todo nuestro planeta y la humanidad. Pero como no sabemos que nos pensamos que necesitamos un montón de leyes, pues bueno, tuvo que venir Jesús y tuvieron que venir también, y ha tenido que venir el Espiritismo. Vamos a avanzar un poquitín más. Esta ley es de todos los tiempos y de todos los países y por esto mismo tiene carácter divino. Las demás leyes han sido establecidas por Moisés, obligado a contener
a través del miedo a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos en la servidumbre de Egipto. Para revestir de autoridad sus leyes, debió atribuirles un origen divino, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. La autoridad del hombre debía apoyarse en la autoridad de Dios. O sea, ahí sepamos que hay dos leyes distintas una de la otra. La ley de Dios que será eterna para toda la vida y la ley que trajo Moisés para el tiempo de aquel entonces. No es lo mismo una cosa que otra. Si hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no matarás, bajo ningún concepto, ¿cómo puede haber otra ley de Moisés que diga ojo por ojo y diente por diente? No puede ser. Pero aquel tiempo necesitaban la gente ruda, difícil, complicada, unas leyes donde tenían que, bueno, y sepamos que siempre al finalizar decía, y Dios ha dicho, ¿no? Y Dios ha dicho. Por tanto, si Dios ha dicho, no hay que comentar. No podemos comentar ni contradecir, porque lo ha dicho Dios. Incluso en las religiones actualmente se dice palabra de Dios. Bueno, entre comillas, si vamos a analizar, no es la palabra de Dios porque Dios no ha hablado. Pero bueno, esto lo dejaremos aparte. Bien, actualmente también para que dé más poder, también se dice palabra de Dios o Dios ha dicho, ¿no? Pero sepamos de estas dos leyes distintas una de la otra. Una era para toda la vida y la otra era para el tiempo de aquel de los judíos del tiempo de los romanos para, bueno, pues para poder aplacar un poquitín la forma de actitud que tenían en aquel tiempo. Vamos a continuar, que creo que estamos terminando. No obstante, solo la idea de un Dios terrible podía impresionar a hombres ignorantes en quienes el sentido moral y el sentimiento de una justicia recta estaban aún poco desarrollados. Es evidente que el que había establecido entre sus mandamientos no matarás, no harás daño a tu prójimo, no podía contradecirse haciendo del exterminio un deber. Bien, no puede ser dos leyes completamente distintas. Las leyes mosaicas, propiamente dichas, tenían pues un carácter esencialmente transitorio. O sea que era para aquel tiempo, para aquella fecha, para que la gente pudiese retenerse, ¿no? Antes de matar a la mujer, había la ley que decía que era preferible devolverla. Imaginemos, ¿no? Porque no te convenía, podías devolver a la mujer. Bueno, mal que mal, antes de apedrearla, porque entonces la mujer sabemos que no tenía potestad de nada, no tenía ni palabra, o sea que la pobre ya ha tenido que aguantar y sacrificios y más sacrificios. Bueno, la semana que viene hablaremos sobre Cristo. Esta semana hemos hablado de Moisés y la semana que viene hablaremos de Cristo y a continuación sobre el espiritismo. Bien, bueno, ya nos pasamos un poquitín de la hora. Lo vamos a dejar aquí haciendo también esta pequeñita oración. Eh, Bueno, me gustaría que todas las semanas la hicierais vosotros. Yo haría la de entrada y vosotros haríais la de salida. ¿Vale? La de terminar, no la de salida porque no vamos a salir. Venga, pues os lo dejo para vosotros. Haced una oración cortita, sin alargarse mucho, sencilla. Ya sabemos que Dios no quiere muchas palabrerías. ¿Bien? Venga, cuando queráis.
Muchas gracias, lo dejamos aquí y hasta, podríamos decir, hasta la semana que viene que hablaremos de Jesús, bien, de Cristo. Venga, pues chicos, nos vemos.